Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario, que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y eso lo sabe muy bien mi invitado, mi jefe, cuando no está mi jefe, el subdirector de la Escuela de Economía, porque él fue viceministro de Hacienda, pero hoy no va a hablar de eso, ni va a hablar de la Escuela de Economía, sino que va a hablar de un tema que él, don Edgar Robles, por cierto, estaba omitiendo el nombre, que es un exitoso y brillante economista, que fue superintendente de pensiones en algún momento, y además de todas las otras contribuciones intelectuales y de políticas públicas que don Edgar ha hecho en el tema de fondos de retiro, envejecimiento y etcétera. Y envejecimiento no es por mí ni por el joven Edgar Robles, que alguna vez estudiaba pregrado en la Universidad de Costa Rica, que todavía mantiene bastante juventud, pero ya no juega fútbol porque le gustaba mucho jugar fútbol. Pero, don Edgar, ¿cuál es el perfil de los fondos de retiro y los temas de jubilación, por favor? Sí, muchas gracias. Sí, el doctor me prohibió jugar fútbol no por temas de salud, sino porque era muy malo, entonces ya no me dejan. Muy bien. Veamos, hay una realidad que es ineludible, y usted la mencionó, que es el envejecimiento. El envejecimiento de la población. Cuando hablamos de envejecimiento, la gente pues piensa inmediatamente en personas de mayores edades, pero el proceso de envejecimiento en un país va mucho más allá de eso. O sea, en realidad lo que estamos hablando de una población cuya edad promedio se va incrementando. Y eso ocurre por dos motivos. Obviamente por el proceso en donde la gente vive más años, por las mejoras en la salud, las mejoras en la educación, en la alimentación, en los hábitos de higiene, etcétera, y la medicina, por supuesto. Y el otro es porque hay una caída muy fuerte, en el caso costarricense, de las más fuertes observadas en el continente, en la tasa de fecundidad, que es la cantidad de hijos que cada mujer fértil tiene en Costa Rica. Resulta que esa tasa de fecundidad cambia tan rápidamente que sobrepasa el proceso de envejecimiento natural de la población, el proceso en donde la expectativa de vida se va ampliando cada año. Y eso sucede porque las decisiones de no tener hijos se toman casi de manera inmediata. En cambio, ustedes, para aumentar la edad promedio de toda la población, se requieren muchos años para lograr eso. Pero la realidad es que la cantidad de hijos que las mujeres vienen decidiendo tener en Costa Rica se ha venido reduciendo. La última cifra que nos muestra el censo poblacional del año pasado muestra que esa tasa de fecundidad está como en 1.2 hijos por mujer. Y se requieren 2.1 para mantener la población constante. Eso significa que en muy poco tiempo, estamos hablando en el lapso de 25 años, la población costarricense va a alcanzar su máximo y después empieza a decrecer, como ha sucedido en otros países en Europa y en América, en Uruguay y en algunos momentos en Argentina. Y se espera que de continuar esas tendencias, la tasa de fecundidad caiga por debajo de un niño. Eso quiere decir que las parejas que hoy extraordinariamente tienen 2 hijos, muy pocas, la mayoría tiene un hijo y próximamente van a haber algunas sin hijos a lo largo de sus vidas. Entonces, esa combinación hace que haya una presión sobre los sistemas de pensiones, porque nuestros sistemas de pensiones, el pilar básico se basa en la contribución de personas activas que van a financiar las personas retiradas. A eso se les denomina sistemas de reparto. Las contribuciones se reparten entre las pensiones otorgadas. Esa presión se vuelve más fuerte si le añadimos 2 hechos importantes. Primero, que Costa Rica ya no recibe tanta migración como en el pasado. Las migraciones, de hecho, ha habido una reversión de las grandes migraciones de nicaragüenses a Costa Rica y algunas se devolvió o se fue para otros países. Y lo segundo es que hay un aumento en la informalidad
en el mercado laboral. Eso quiere decir que los trabajadores no cotizan para el seguro social, lo cual le mete más presión porque esas cuotas no ingresaron. En primer lugar, porque no nacieron, y en segundo lugar, esas personas que iban a integrar el mercado laboral, y en segundo lugar, porque la informalidad hace que haya una exclusión de un grupo de personas a tal punto que las cifras hoy muestran que aproximadamente el 50% de la población mayor de 65 años no recibe pensión, ningún tipo de pensión, y se espera que esa cifra se incremente en el tiempo. Es importante ese tema y acaba de arreglarlo el tema de, comillas, el yo me lo merezco, yo me merezco todo, y entonces hay una miopía, es un tema de que los profesores de economía no hemos podido explicar, porque nos tocaba explicar un tema de finanzas públicas que tiene que ver con un poco lo que usted decía, don Edgar, de la contribución. Uno de los discursos que uno escucha con frecuencia es: yo contribuí tanto al sistema de jubilaciones, y entonces no me tienen que dar más o menos como la pensión, el ingreso del rey de Inglaterra. Y resulta que no, lo que se contribuye es muy poco. Muy poco. Pero hay una miopía de la cual nosotros, los economistas, somos culpables porque no lo hemos explicado bien. Sí, bueno, hay muchas miopías que tenemos. En realidad, cuando hablamos del sistema de la Caja del Seguro Social, que es de los más, digamos, equitativos. Dejemos la equidad del Seguro Social para el siguiente segmento, por favor, don Edgar. Claro. Y cuando... Para el siguiente segmento. De acuerdo. Retomamos, amigas y amigos, el tema, y voy a repetir lo que yo decía muy brevemente, que es: los economistas no explicamos lo suficiente, pero don Edgar empezaba a hablar de la situación del principal sistema. Por favor, don Edgar. Sí, yo mencionaba que si uno toma en cuenta el IBM, que es de los más equitativos, de los sistemas más equitativos que tenemos, ese sistema se basa en una premisa equivocada, y es que las generaciones presentes tienen que subsidiar a las generaciones pasadas, y las futuras van a tener que subsidiar a la presente. Generaciones que se van a ir reduciendo en el tiempo proporcionalmente al tamaño de la población. Entonces, hoy por hoy, el sistema de la Caja otorga una pensión que realmente equivale a 2 veces el dinero que yo he cotizado, traído a valor presente, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Si lo comparamos colones contra colones, el dinero que va a recibir la gente pensionada a lo largo de toda su vida restante es equivalente al doble de lo que esa persona cotizó. Y eso quiere decir que el sistema
no puede subsistir a menos de que hayan esas poblaciones crecientes a través del tiempo. Y eso ya no se va a dar. O sea, no hay ninguna política pública en ningún país que haya logrado incrementar esa tasa de fecundidad. Durante muchísimos años, para dar un ejemplo, China tuvo una política de un único hijo. Eso ya se eliminó hace mucho tiempo. Y resulta que no hubo una explosión demográfica cuando se elimina la política, sino que lo mismo que observamos en Costa Rica se observa en China, en donde la tasa de fecundidad viene cayendo de forma dramática. Y de los países en donde se muestra más esta situación es Japón, el país más envejecido del mundo, en donde tenemos una población adulta mayor de que prácticamente tiene una única persona que sostiene a ambos padres, que es el hijo único que tuvieron en el mejor de los casos, y en donde hay una población gigantesca en donde no hay familiares directos para las personas adultas mayores. Y eso, a menos de que haya una política de Estado que atienda a esas personas, vamos a tener una explosión en las finanzas públicas. Y ese es el segundo tema. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que esto no es sostenible y que si no hacemos cambios sustanciales en la forma en la cual se estructura el sistema, vamos a terminar todos pagando esa factura mediante un mayor endeudamiento en primer lugar y después mediante mayor inflación, como lo hace Argentina? En Argentina resulta que el sistema de pensiones se come el 40% del gasto público y la única forma en que esto dé abasto es mediante inflación. Entonces, por eso es que Argentina tiene inflaciones recurrentes, porque no ha logrado generar reformas en el sistema de pensiones en un país que tiene aproximadamente 300 planes de pensiones diferentes, o sea, sistemas de pensiones diferentes, porque hay para las provincias, hay para el país y hay planes particulares, y entonces periódicamente está cayendo en crisis de inflación ante la imposibilidad de poder pagar esas pensiones. Entonces, cuando hablamos de reforma, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la posibilidad de estructurar un sistema que sea mucho más justo, porque ya dije que el sistema IEM es el más equitativo, pero eso no implica de que dentro del sistema existen inequidades. Resulta ser que estamos excluyendo a las personas informales, que generalmente son o que tienen ingresos más modestos, y que van a tener que financiar mediante impuestos las pensiones de las personas que están dentro del sistema. Entonces tenemos un sistema invertido en donde le quitamos a los pobres para darle a los ricos. Y eso a través del tiempo se ha venido perpetuando y cada vez el sistema de pensiones costarricense es más inequitativo y está ampliando los problemas de distribución de la renta que ya Costa Rica tiene. Recordemos que América Latina es la segunda región del mundo más inequitativa del mundo, después del África subsahariana. Y dentro de América Latina, Costa Rica es el país más inequitativo. Entonces, el sistema de pensiones explica parte de esa inequidad. Por eso es que hay que hacer reformas para acercar la pensión que se recibe a la cotización y, por otro lado, ofrecer una pensión básica y universal a las personas que tienen más de 65 años. Esto nos permitiría atender a ese grupo de la población que no recibe pensión y que tiene hoy una incidencia en el hecho de que el grupo poblacional más pobre del país son los mayores de 65 años. Pues no sé, porque usted no estuvo demasiado tiempo cuando era como viceministro de Hacienda, pero me imagino que en esas épocas no era tan claro este problema, entre otras porque había menos, el porcentaje de gente con más de 70 años era menos, y sobre todo los mayores de 80, de 90, que son los más pobres de los pobres viejos, eran todavía menos. Total. Y además el problema fiscal se miraba en otros parámetros, ¿no es cierto? Claro, hace 20 años el porcentaje de la población mayor de 65 años era 5%, hoy es 10%, y dentro de 20 años va a ser 20%. Entonces esto se va incrementando de forma acelerada. La pregunta es cómo vamos a financiar el retiro de esas personas dentro de 20 años, cuando una quinta parte de la población sea mayor de 65 años. Eso es algo que el país no ha resuelto y ni siquiera se ha sentado a pensar. Hace 20 años no tenía tanta urgencia, pero hoy sí la tiene. Y es en donde tenemos que sentarnos justamente a ver hacia futuro sobre qué podemos hacer para darle solución a personas
que de hecho van a decidir elecciones dentro de 20 años y dentro de las plataformas electorales se va a tener que incorporar el tema del financiamiento del envejecimiento en las campañas políticas. Hay otra cifra interesante y resulta que hoy el Estado le debe a la Caja del Seguro Social. Las deudas del Seguro Social las dejamos, don Edgar, para el tercero y último segmento. Don Juan Rafael, su programa es muy especial porque tiene 3 elementos que solamente usted los puede contribuir. Primero, su gran sabiduría, un conocimiento imposible de medir sobre diferentes temas. Segundo, su curiosidad, que es realmente siempre muy precisa, yendo a los temas con una gran capacidad de iluminarnos con el conocimiento que va generando a través del programa. Y lo tercero es una increíble red de contactos. Así que espero que este programa siga por 25 años más para que todos podamos seguir disfrutándolo. Muchas gracias, felicidades. Decía don Edgar en el segmento anterior de las deudas del gobierno de la República con el Seguro Social. Usé gobierno en vez de Estado porque el Seguro Social es parte del Estado, pero no es parte del gobierno. De vez en cuando algunos presidentes de algún país centroamericano, que no me acuerdo cuál es, creen que todo es lo que se diga en Zapote, pero, o en cualquier lugar de la presidencia, por un lado, pero también hay otro problema que ojalá que le dé tiempo también de tocarlo, por lo menos lateralmente, que es un poco el tema del robo, que la gente cree que es el ahorro que hizo, y eso es cierto, pero es falso, pero usted sí sabe y yo no. Muchas gracias. No, rápidamente, el Estado, que nosotros a veces decimos gobierno de Estado de forma como sinónimos y no lo son, pero no, el Estado tiene una deuda con la Caja que se ha venido incrementando, ha venido creciendo a través del tiempo y que es principalmente generada en el seguro de salud. Pero resulta que esa deuda ya llega a ser cerca del 7% del PIB. O sea, eso es un monto, puede llegar a ser 7% del PIB, perdón, en muy poco tiempo. Es un monto alarmante. Es un monto alarmante porque si no le pagamos, eventualmente esa factura se va a pasar al déficit fiscal y va a pasar a deuda. Pero sin embargo, esa deuda en salud se acumula porque la Caja, en el afán de tratar de equilibrar el régimen de pensiones, que no se puede equilibrar de esa forma, ha venido incrementando la base mínima contributiva. Eso quiere decir que cuando nosotros cotizamos para la Caja nos tasan con base en una base mínima impositiva. Y eso arrastra la base del seguro de salud. Entonces, el Estado ha venido cumpliendo con la parte de pensiones relativamente bien, con excepción de las pensiones no contributivas, y es donde está la ironía. Hay plata para las pensiones altas, pero no hay plata para las pensiones bajas. Pero en el seguro de salud no ha venido cumpliendo con los pagos porque el exministro de Hacienda ha dicho que tiene que documentarse esa deuda. Esa deuda proviene del aseguramiento universal que el Estado costarricense provee a trabajadores independientes, trabajadores informales, niños y personas en condición de pobreza, porque ahí sí tenemos una cobertura casi universal. Muy bien. El otro tema es sobre el ROP. No hablamos sobre el ROP porque la cosa anda relativamente bien. O sea, cuando nosotros vemos cuánto ha venido creciendo el ROP, ha superado las expectativas de los supuestos de cuando se creó el régimen obligatorio de pensiones. Ese ROP va a llegar a representar cerca del 20% del salario promedio de cotización, que ya cuando cumpla 40 años, más o menos en el año 2040, lo que va a pagar el ROP va a ser casi el 50%, y si no más, de lo que paga la Caja del Seguro Social en el IBM. Ese ROP tiene limitaciones en el sentido de que uno no puede llevarse el dinero en un solo monto, que es lo que todos quisiéramos. O sea, todos, incluyéndome a mí, saldríamos corriendo a retirar el ROP si nos dejaran llevárnoslo al momento de la pensión. Pero ese no es el objetivo del ROP. Es dinero de uno, pero que fue hecho exclusivamente para pagar una pensión complementaria, así se llama, régimen obligatorio de pensiones complementarias. Y la ley claramente establece que ese dinero
tiene que utilizarse para adquirir un plan de pensión. Digamos, el más conocido es el retiro programado, en donde uno va a recibir de su pensión una parte a través del tiempo hasta que fallezca, y si sobra algo, le queda a las personas que el IBM ha designado como beneficiarios. Entonces, muy importante, y la gente que nos está viendo, estoy seguro que está mayoritariamente en contra de esto, porque así se muestran todas las opiniones entre todas las personas que uno consulta, y si yo me consulto a mí mismo, voy a decir lo mismo: yo quiero mi ROP, pero lo voy a recibir de forma paulatina, como una pensión, porque uno cuando se pensiona con la caja no le da una bolsa de dinero, lo que le dan es una pensión todos los meses hasta que fallezca y deja beneficiarios. Lo mismo ocurre con el ROP, ¿por qué? Porque es un complemento. Entonces, el pecado original del ROP es que creó la transparencia para que la persona pueda ver el saldo acumulado en su cuenta mes a mes. Y entonces, al fijarse que es un montón de dinero, cree tener expectativas de que puede recibir ese dinero en un solo tracto. Eso es transparencia en el sentido de que yo sé cuánto dinero hay, pero hay un problema de entendimiento de cómo eso se traslada a una mensualidad. ¿Cómo hacemos para anualizar, digamos, esos pagos? Se llama, o sea, hacer anualidades. Son mensualidades, pero se llama hacer anualidades. Y eso lo que implica es que mes a mes voy a ir recibiendo un dinero, y el valor presente de todo ese dinero hasta el día esperado de muerte tiene que ser igual al saldo que tengo acumulado. Entonces ese dinero tiene que alcanzar para pagar un montón de pensiones. En el caso de la caja no lo sabemos, porque nos pagan una pensión, pero no vemos el monto que tenemos, digamos, asignado a nosotros para cubrir el costo de nuestra pensión. Sabemos que no alcanza, y sabemos que el déficit actuarial de la caja, o sea, el faltante entre los ingresos y los gastos traídos a valor presente, es cerca de 200% del PIB. Entonces es un monto sumamente elevado. En el caso del ROP es autofinanciable, o sea, en el sentido de que no hay faltantes ni sobrantes, cada quien recibe lo que ha aportado. Nos queda un minuto, don Edgar. Voy a decir nada más que el PIB es toda la producción del país, porque los economistas somos muy amigos de darlo como todo, pero es una bastante bien medida de toda la producción del país. Entonces, solo eso se produjo, no hay más. No hay más, correcto. En un año es el valor de la producción de 2 años lo que le tenemos que dar a la caja para equilibrarlo. Medio minuto de último. Sí, yo sí quería aprovechar estos segundos realmente para expresarle mi admiración por estos 25 años que tiene este programa. Es un programa que no solo es entretenido, sino también que es educativo, y que es muy diferente a lo que se encuentra tradicionalmente en la televisión. Hablar de un programa que tiene 25 años en el medio es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Y a mí me parece que su contribución que ha hecho en nombre de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela de Economía ha sido muy valiosa, y me parece que sería injusto no reconocérselo abiertamente ante el público. Y no solamente es un tema de reconocimiento, sino de admiración hacia el trabajo que usted ha venido realizando, tanto como profesor de la escuela, fue profesor mío, como hacia el público en general que escucha este programa de forma frecuente, y que todos los que en algún momento hemos estado viendo televisión y pasando canales, vemos su programa y nos detenemos a escuchar qué es lo que usted tiene que decirnos en ese capítulo. Así generoso, como sabemos que usted es, don Edgar, le doy las gracias a nombre mío y del canal y de la Escuela de Economía, pero también quiero decir que usted es la prueba de por qué hay que detener y quedarse. Para escuchar a Edgar Robles no es el único lugar, pero se ha escuchado muchas veces, y esperamos que se vuelva a escuchar en 15 UCR, Economía y Sociedad. Cuídense mucho y quédense con los espléndidos programas de 15, que cumple 43 años este mes.